Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Al final también? ¿Hoy bien todos? Muy bien. Bueno, estos son mis presentadores, presento yo a los presentadores y luego ellos me presentan a mí. Ella es Carmen Cañadas, que es una amiga mía de siempre, de toda la vida, es pintora, es artista visual, y él es Albert Herranz-Hammer, que es escritor y es traductor. Y ya les paso la palabra a ellos. Bueno, ¿quieres comenzar tú? Bueno, vamos a ver cómo empezamos. Empezaremos diciendo que es un poco difícil describir la novela o hablar de la novela sin revelar cosas importantes, digamos, si no has leído la novela. La novela tiene un truco, y es que hay un misterio constante que se revela al final y claro, yo voy a intentar explicar cosas de la novela moviéndome, ¿no?, como en torno a un plato de cocido caliente sin acabar de meter la cuchara para no desvelar que el mayordomo se va a asesinar. Uy. Bueno, ya hemos dicho el chiste malo de hoy, lo hemos superado y podemos continuar con otras cosas, ¿eh? Bueno, hay un pueblo, es un pueblo imaginario que se llama San Antonio, que Ramón describe de esta manera. Dice: San Antonio constituía un enigma natural, bien parapetado entre accidentes infranqueables de la naturaleza, como si el Creador hubiera querido proteger de modo especial aquel rincón. Y ahora viene una cosa que es muy importante para pensar en toda la novela. El mundo terminaba y después, mucho después, aparecía San Antonio. Allí las tradiciones perduraban, convivían y acababan confundiéndose. Lo de fuera no interesaba más que para conocer lo pernicioso. De todas formas, en San Antonio pensaban que el resto del mundo estaba abocado al exterminio. Por las últimas noticias conocidas, el conflicto de las religiones, la proliferación del oscurantismo, la aceptación de conceptos científicos complicados, herejes y blasfemos, no les extrañaría que lejos de sus fronteras ya todos hubieran perecido. Es un pueblo, digamos, que no es que esté apartado geográficamente, sino está más allá del tiempo, el espacio, digamos, está como en un paréntesis del resto del mundo. Y a este lugar, que está aislado no tan solo geográficamente, sino podríamos decir incluso mentalmente y temporalmente del resto del mundo, después de una tormenta terrible de lluvia, aparece un carromato. Y aquí es cuando empieza la novela de Ramón. Y es curioso, sí, bueno, tenemos aquí el carromato. Yo no sé si es foto del carromato auténtico, pero... Y bueno, aquí es cuando empieza todo, porque este elemento nuevo que a todos les sorprende, les extraña, no saben qué es. Evidentemente ven que es un carromato, pero no entienden quién hay allá, por qué ha venido al pueblo, qué intenciones tiene. Y es muy curioso que al principio de la novela, el primer capítulo, que le comentaba a Ramón, es un capítulo trepidante, es un capítulo de venga, 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 y acaba con una gran bofetada que le da un protagonista a otro protagonista de la novela, pero tú como lector también tienes una gran bofetada. Es curioso que al principio, cuando aparece esta cosa extraña, que esta cosa nueva, la gente piensa que es una amenaza, que es algo peligroso.
sin saber nada de las intenciones de quienes puede haber allá adentro, enseguida lo primero que piensan los habitantes de este pueblo es que con toda seguridad es una amenaza. De hecho, la persona más juiciosa de toda la novela, aparte de los habitantes del Carromato, y no intentaré no desvelar más, es la alcaldesa. Incluso la alcaldesa se deja llevar y piensa que a lo mejor pueden ser ladrones y coge todo el dinero del ayuntamiento y lo guarda en un sitio seguro. Y es la alcaldesa de todos los personajes el que más mantiene la calma o intenta mantener la calma ante este hecho tan inusitado de que aparezca un carromato que, con toda seguridad, y en esto no hay ni una sola duda, hasta casi la mitad de la novela, que viene con intenciones malignas con respecto al pueblo. Claro, la novela, en el fondo, para mí, lo he comentado con Ramón y lo comentaba con Carmen también, y luego he ido cambiando de idea. Al principio parece que es una novela que habla un poco sobre la ignorancia, ¿no? Esta ignorancia que te hace pues, temer lo nuevo, lo insólito, lo que aparece de repente, pues es lo que te hace moverte con prevención, incluso te sientes amenazado por su presencia, porque todos en el pueblo se sientan amenazados por la presencia del carromato sin que haya pasado nada más, simplemente ha comparecido allá. Pero a medida que va avanzando la novela, pienso yo, es más una novela sobre la sugestión y sobre nosotros mismos a veces, cómo nos imaginamos las cosas, cómo nuestra propia imaginación hace que las cosas sean reales y cómo eso hace que de repente pues, incluso tus esperanzas, tus ambiciones, las proyectes en otra persona o en otra cosa sin saber ni quién es ni qué es. Por ejemplo, Ramón explica esto que hablamos, por ejemplo, de cómo la gente, de cómo las cosas se transforman sin tener... Ramón habla, ¿no? De repente pues pasa una cosa en el carromato, la voz se corre por el pueblo y Ramón describe: mediante el chismorreo cercano y paulatino, las noticias se iban modificando y al final llegaba lo más disparatado a los últimos rincones del pueblo. Y estas mismas noticias volvían engordadas por lengua, desandando el camino para sorprender a quienes las habían iniciado, que las retomaban por irrefutables y olvidando que fueron originadas por ellos mismos. O sea, es como un poco, no sé si habéis jugado cuando erais críos el juego del teléfono, que tú decías una frase y esa frase se iba transformando, y a lo mejor tú decías un perro verde y acababan con una jirafa y un león, diciéndote, ¿no? Todo eso se había transformado. Pues un poco las noticias en un pueblo pequeño, cómo se van transformando, cómo incluso la persona que ha originado el bulo o la noticia o lo que él ha creído ver, la recibe, como dice Ramón muy bien, engordada, ¿no? Y como dice, se la cree él cuando ha sido él el iniciador a lo mejor de un bulo, ¿no? Claro, en un pueblo tan pequeño como este, pues están, digamos, las fuerzas vivas, está el alcalde, está el potentado, está el cura, que es un cura muy especial, porque es no olvidemos que es un pueblo que está aislado geográficamente y del tiempo del resto del mundo, con lo cual tienen un cura que se ha hecho a sí mismo. Y es un cura, un autocura, él mismo ha decidido elegir la profesión de cura y él mismo se ha dado los estudios. De hecho, él mismo, hay un momento, yo espero no descubrir demasiadas cosas en hay un momento muy bueno en el cual él pues dialoga consigo mismo para ver si ya se merece ser el nuevo papa o no. Y es un duro examen de conciencia cuando uno se tiene que autonombrarse papa, me imagino. Bueno, en este pueblo hay otra cosa que me gusta mucho en la novela y eso son las descripciones de los personajes, que son descripciones muy certeras, como por ejemplo en un habitante del pueblo
Dice, Ramón lo describe así. En Fenollosa convivía una mezcla de cualidades que vencían la vulgaridad, pero que entre todas no sumaban distinción. Con esto uno ya se imagina un personaje. Pero hay descripciones que me gustan más todavía, que dentro de la misma descripción hay una historia. Te quedas un poco con las ganas de saber más. Hablan en la novela de la nana Cassandra y dice, a la nana Cassandra la habían honrado y venerado en la aldea creyendo que viviría eternamente. Mientras veía enterrar a todos sus hijos de vejez, ella permanecía imperturbable a los designios de la naturaleza. El tiempo erosionó su piel, cinceló sobre su rostro anchos y profundos surcos. Le agrietó la carne, veló sus oídos y sus ojos, pero nunca se moría. Un día, sin más, dejó de hablar. Dijeron que el diablo, al no poder arrebatarle la vida, le había quitado el habla y la memoria. Durante años no volvió a pronunciar palabra alguna, hasta el momento antes de morir. Fue entonces cuando explicó que se marchaba del mundo porque no quería estar cuando la gran desgracia sucediese. Evidentemente, la gran desgracia creen todos en el pueblo, que es el carromato. Pero ya en esta descripción ya tenemos una mini novela. Está Cassandra, cómo es que envejecía sin que, o sea, cómo es que el paso del tiempo la respetaba, cómo es que decidió morirse para no ver la gran desgracia. Y claro, está lleno el libro, aparte de la historia que gira en torno a este carromato, está todo lleno de pequeñas historias que cuando las lees te quedas un poco, por un lado, con ganas de más, y por otro lado tú mismo la vas creando y la vas desarrollando. Siguiendo un poco con el pueblo, claro, el pueblo va avanzando y hasta a mitades de la novela sucede un cambio, y es que el carromato salen dos figuras, no contaré más, pero estas dos figuras son otra vez un motivo de tensión al principio, porque claro, puede ser una amenaza, un momento de emoción, porque para muchos habitantes estas dos figuras, en especial una de ellas, puede representar la gran esperanza, para unos de salir del pueblo al fin, para otros de salir de pobres y para otros de todos los sueños que uno puede imaginar por cada habitante, tener más tierras, no tener que trabajar y que la tierra le produjera, etc., ¿no? Vuelven otra vez a poner todas sus emociones, sus esperanzas y sus miedos, la proyectan encima de unos personajes de los cuales no saben nada. Luego hay dos ejes también, aparte de las fuerzas vivas, que es el cura y luego el representante, el mago. Hay un mago, digamos la superstición, y hay también estira, hay una especie de estira en la cuerda entre el cura, que representa la religión entendida así como la entiende el cura, que no es exactamente la religión cristiana católica como podemos entender, sino la que él ha aprendido leyendo, y la del mago, que también ha aprendido leyendo y que también tiene una traducción sui generis de lo que es la magia, ¿no? También este estira. Pero en el fondo, para mí, temo tener que hablar demasiado y al final contar todo. Solo leeré dos trocitos. Uno es, para mí, refleja un poco lo que pasa en la novela constantemente como lector. Hay un momento que los habitantes del pueblo se paran y piensan y dicen, porque claro, lo que pasa en el libro es que una sorpresa lleva a otra sorpresa, lleva a otra sorpresa. Vas constantemente como lector, y los habitantes del pueblo también, de sorpresa en sorpresa. Cuando crees que ya sabes qué hay en el carromato y cuáles son las intenciones, hay un giro más.
Un giro más por parte del autor, pero por los protagonistas también. Y los mismos habitantes del pueblo llegan a preguntarse, hablan de un enigma, dicen, la solución a un enigma daba otro mayor y más complejo. No podían continuar así, esperando el siguiente sobresalto, prodigio o excitación. Y es lo que pasa en el libro, constantemente vas de una a otra. Y en el fondo, para mí, por eso cambié un poco la idea cuando pensé al principio que era un libro, porque el libro realmente ahora ya no está tan de moda en la cocina, pero si haces una reducción del libro, si nos quedamos con la esencia, lo destilamos, casi podría ser una fábula. No hay no hay animales, pero podría ser una fábula. Y claro, cuando piensas en la fábula, yo al principio pensé, es una fábula sobre la ignorancia. Pero luego pensé, quizás es una fábula sobre la sugestión también. Sobre cómo a veces nos pensamos que interpretamos bien una serie de signos. En el libro son las intenciones, las sombras, lo que piensan que ven y lo que no ven, lo que creen que es amenazador y no es amenazador. Pues a lo mejor esta sugestión que nos hacemos nosotros y que a veces la proyectamos encima de los demás, que nos pensamos que a lo mejor yo estoy siendo amenazado y por lo tanto me amenazáis vosotros, o yo necesito esto y me lo vas a dar tú en concreto, que no sé quién eres, pero todas mis esperanzas las voy a depositar en ti sin que tú me lo hayas pedido. Y hay un momento en la novela que los protagonistas adultos, porque también hay unos protagonistas infantiles, aunque no tienen nombre, deciden de alguna manera averiguar qué es lo que está pasando. Y claro, dicen, llegan hasta el carromato y dicen, la luz de él se hizo perfecta, grandiosa, pero solo duró un instante. Es suficiente para hacerles caer hacia atrás cuando a continuación sonó el retumbar de un trueno inmenso, pavoroso. Lo que han visto, lo que ha hecho la luz, en realidad es un relámpago, ¿no? Ese relámpago que de repente estás a oscuras porque va... bueno, claro. Ellos van caminando, dice, unas nubes oscuras inmóviles a lo lejos durante los últimos días se habían ido desplazando y ahora era el techo que ocultaba la luna, ensombreciéndolo todo. Aprovecharon aquella luz providencial, porque la luna vuelve a aparecer, para acercarse a la carpa y encontrar el rasgado en la tela. No se escuchaba sonido alguno ni se intuía presencia cercana. Cada crujido ajado de las cañas, provocado por sus propias pisadas, los sobresaltaba. De no haber estado acompañados, cada uno de ellos se habría vuelto atrás, incluida la alcaldesa, quien pensaba que aventurarse en tal andanza era síntoma de haber perdido los papeles. La débil luz, la luz de la luna, se hizo perfecta, grandiosa, pero solamente duró un instante, el suficiente para hacerles caer hacia atrás cuando a continuación sonó el retumbar de un trueno inmenso, pavoroso. Trueno. Tierra y cielo temblaron, un estremecimiento de terror único, como un mismo latigazo recorrió la columna vertebral de los mirones. Y en ese momento aparece otro de los personajes y ellos lo ven como un personaje amenazador, porque el trueno, los relámpagos, les hacen, como en toda película de terror, les hace creer que están amenazados y salen corriendo. Y no voy a explicar más, la verdad es que hay muchas cosas por... Yo tenía que contar hasta el final. No, al final. Voy a decir una cosa del final, eso sí. Cuando leí el libro no me gustó el final, lo comentaba Ramón, porque dije,
creo que descubres una cosa que a lo mejor hubiera estado bien, que hubiera quedado sin saberse. Pero luego pensando, y volviendo otra vez a la sugestión, este libro, para mí, en muchas cosas, habla sobre la sugestión de los personajes, de los habitantes del pueblo de San Antonio. Pero cuando acaban las 2 últimas páginas del libro, también te das cuenta de que habla también de la sugestión que has tenido tú leyendo este libro. Porque en eso sí que es verdad que Ramón juega con sus personajes en este pueblo que está más allá de tal, pero también juega un poco con el lector. Y eso, cuando tú acabas el libro, te hace que el libro de alguna manera continúe. Y es una de las cosas que me ha gustado del libro, ¿no? Porque al principio dije, ay Ramón, ¿por qué has puesto estas 2 páginas? Pero luego dije, ay Ramón, qué malo eres. Me has embaucado, ha hecho lo que hacen los trileros, ¿no? Yo pensaba que todo el tiempo sabía dónde estaba la bolita y resulta que no. Y eso también es una cosa, ese retrueque final que tiene el libro ha hecho que yo como lector me gustara mucho. Yo lo único que puedo decir porque claro, la misión última de todos los presentadores es que compréis el libro, los que no lo hayáis comprado, y los que lo hayáis comprado, compréis uno para regalar a alguien. Solo puedo decir que lo único malo de este libro, para mí, es que yo ya no lo podré leer por primera vez. Y con eso ya acabo. Creo que yo ya no tengo nada más que decir. No, voy a hablar un poco del personaje, de mi querido Ramón. Habla de sinceridad, sí. Ramón y yo nos conocemos hace 30 años, que somos amigos muy queridos. Y al poco de conocerlo, pensé, uy, soy amiga de un genio. Y lo sigo pensando, lo mantengo. Por cómo escribe, por cómo maneja las palabras, por cómo es Ramón, por cómo cocina. Ella es un genio también. Por cómo hace cosas de madera que te dejan con la boca abierta, por cómo construye, ¿no? Ramón es de construir. Y la verdad es que, bueno, puedo decir que mi mejor tarta de cumpleaños fue una tarta selva negra que me hizo Ramón. Así que... Después se fue a vivir a Madrid y aquí nos dejó tirados como colillas buscando horizontes más amables, ¿no? Porque aquí el arte no está muy bien llevado, ¿no? No hay futuro. A mí no me parece que nadie que se dedica a las artes tenga mucho futuro en Mallorca, y entonces a Ramón le ha ido muy bien, ¿no? Y luego también, pues, acerca de la novela, me ha encantado. Te tiene intrigado de principio a fin. Te puedes identificar un poco con cada uno de los personajes, ¿no? Porque la ignorancia es universal y de una manera u otra, cada uno de nosotros y nosotras ignoramos, ¿no? Pero está tratada la ignorancia de una manera tan bonita, tan graciosa, porque yo me he reído mucho también leyendo, tan divertida, que te la pone delante de las narices y te das cuenta, ¿no? No es como otra lectura que termina el libro y dices, ¿y qué es lo que ha dicho? ¿No? Es una cosa... A mí, a partir del primer capítulo, yo me lo imaginé en cine. Para mí, la novela se merece una película, ¿no? Sí, es muy visual, es una historia muy te visual. invita a ver las imágenes, ¿no? A hacerte una idea. A mí, yo he sido una gran lectora toda mi vida, y invitarme a formar parte del pueblo, en este caso, solamente tú y Miguel Delibes. Muchas gracias. Yo creo que es recomendable a partir de 10 u 11 años. También para chavales, sí.
Es Sí, para, me lo dicen, me lo sí, dicen. de ahí en adelante y bueno, y solamente darte la enhorabuena porque a mí me ha encantado y se la recomiendo a todo el mundo, porque no tiene desperdicio. Estoy de acuerdo con Albert porque yo me he quedado un poco fría al final, pero después lo pensé, es que tenía que terminar así la novela. ¿Está bien? Pues ya está, ya puedes Bueno. hablar. Bueno, pues muchas gracias por venir y gracias a la librería Agapea y bueno, tengo que mencionar también a mi editorial, que es Ediciones Velázquez, que es una editorial de Asturias. ¿Se me escucha bien al final? ¿Sí? Bien. Bueno, yo la verdad que estoy muy sorprendido con la respuesta que está teniendo mi novela. Mi novela, sobre todo, lo que yo veo es que se aparta de lo que estamos acostumbrados en una novela. Nadie se espera de qué va la historia, es una historia muy, muy sencilla, pero a la vez tiene su trasfondo y tiene su profundidad. Yo la escribí aquí, esta novela, esta historia, yo la escribí en Mallorca hace, pues por ahí, 30 años. Fue la primera novela que he escrito. Luego, como me he estado dedicando a formar a escritores, pues no era momento de que publicara yo, tenían que publicar mis alumnos y mis alumnas, porque, bueno, yo puse, si no el primer taller online de escritura en España, dicen que es el primero, pues por ahí de los primeros, y me he dedicado a eso. Pero yo soy escritor y por supuesto lo que hago es escribir continuamente y no he dejado de escribir. Entonces no solamente tengo esta novela, sino que tengo más. Tengo algunas terminadas, tengo algunas a medio, tengo algunas trabajadas y tengo ideas. Y espero tener una continuidad escribiendo porque pues, ha surgido el tiempo de que yo saque a la luz pues, lo que he escrito durante todos estos años. Entonces por eso yo quería hacer esta, aparte de la de Madrid, porque siempre la editorial quiere hacer una con el editor en Madrid, que siempre es la primera, la segunda fuera de Madrid, la primera fuera de Madrid, aquí en Mallorca, donde viví muchísimos años y donde de lo que me alegro muchísimo es de encontrarme con gente con la que hacía muchísimo tiempo, muchísimos años, aparte de con mi familia, que está aquí también, pues me hacía muchísima ilusión este reencuentro. Entonces, la verdad que mi intención con la novela, mi primera intención con la novela, y la más importante para mí, es pasar un rato de entretenimiento. Es decir, pasar pues, las horas que se lean, 1, 2, 3, 4 horas o 3 días si se va leyendo poco a poco, es olvidarte de los problemas, olvidarte de la hipoteca, olvidarte del trabajo y disfrutar una historia entretenida. Luego sí que es verdad que tiene si te pones a pensar, tiene su trasfondo, tiene un simbolismo muy grande sobre los personajes y sobre todo tiene una serie de estereotipos o de arquetipos con los que es fácil reconocernos y también es fácil reconocer el mundo en el que vivimos, donde sobre todo pues está el poder y las formas de poder. Y está la ilusión y aparte de que pueda haber el tema de la ignorancia, está también la ambición, está la ilusión, está el engaño o el autoengaño. Me parece que Albert ha dicho mucho sobre la novela, pero realmente no ha dicho muy poco sobre lo que en realidad tiene la historia, que se basa en eso, en lo que él ha dicho, que además es una técnica de guión, porque también tuve la suerte de trabajar una etapa como guionista en serie de televisión. Entonces es una técnica donde tú llevas al lector a la sorpresa y los que seáis aficionados a las series las de humor y también las dramáticas, es llevarte por un camino que luego no es ese, entonces te mantiene intrigado y sobre todo una de las primeras claves en la escritura que vale para relato, que vale para novelas y para todas las historias, es que el lector se haga una pregunta que necesita resolver. Esto es algo que he trabajado siempre con mis alumnos. Si tú empiezas a leer algo, y esto es una cuestión psicológica, si tú empiezas a leer algo y la lectura te obliga a hacerte una pregunta que necesitas resolver, tú no vas a terminar de leer hasta que esa pregunta se resuelva. Entonces tienes enganchado
al lector o al espectador si se trata de una película. Entonces, claro, cuando tú llevas la intriga, entonces lo que hacemos es, cuando se espera un camino, de pronto desviarlo, y por otro, con lo cual sorprendes y vuelves a mantener enganchado al lector. Hay lectores que me han dicho que, bueno, que ellos están acostumbrados a leer despacio y que se toman su tiempo, y me ha halagado mucho que me digan que ha llegado un momento que no, que les daba lo mismo, empezar a leer en plan, yo necesito saber el final, cómo acaba esto. Y luego lo que también me gusta mucho es que hay lectores que me dicen que han hecho una segunda lectura, que se han quedado con ganas de leer una vez que ya han resuelto el enigma, una vez que han resuelto esa pregunta, una vez que la han resuelto, porque sí que es verdad que los personajes tienen mucho simbolismo, tienen mucha carga simbólica, y bueno, está bien pues eso, disfrutar todos estos detalles. Y bueno, yo estoy muy contento porque la acogida está siendo muy buena. Me da la impresión de que la novela la saqué hace 2 o 3 años y la presenté salió hace poco más de un mes en Madrid, o sea que lleva de recorrido, lleva poquísimo. Ella me compara con Delibes, lo cual para mí es un orgullo impresionante. Un catedrático de universidad, un poco de empezar a leerla, la comparó con el mejor García Márquez, pero bueno, eso ya son palabras mayores, eso ya, pero bueno, halagarme me halaga, lógicamente. Y bueno, ya luego seguiré con las presentaciones, y ya pues seguiré también con mi faceta de la escritura, pero que estoy muy contento por la respuesta que está dando la novela, y es algo que no esperas. O sea, ya digo que yo mi intención, lo que yo buscaba era hacer entretener, pasar un buen rato, y si lo he conseguido, pues estoy contento. Y ahora yo creo que damos paso, si alguien quiere hacer un comentario, porque bueno, esta es la primera presentación en la que ya hay personas aquí que lo han leído. Entonces, sin desvelar nada de que nadie diga al final y vuelva a repetir que el asesino es el mayordomo, no sale ningún mayordomo. ¿No? ¿Sale un mayordomo? Creo que no. Yo no quiero desvelar nada. Y bueno, la novela se ha puesto, digamos, está dentro del realismo mágico, pero tampoco es realismo mágico, propiamente dicho. Pero bueno, el realismo mágico tiene eso, era lo que un escritor que se llama Carpentier decía, lo real maravilloso. Es decir, no es lo que cuentas, sino que cosas que pueden ser cotidianas, que no se salen de la realidad, se pueden entender como que son maravillosas. Porque por un lado la percepción, la sugestión, la capacidad de sugestión, y luego que no es solo lo que contamos, sino cómo lo contamos. Hacer ver que algo es de otra manera, o hacernos pensar que es de otra manera. Y has puesto un ejemplo muy bien, que es el del truco del mago, del trilero, que te lleva la bolita por aquí y luego la bolita no está por aquí. Una de las características del realismo mágico es que el clima, el tiempo, es un componente, un elemento más muy importante. Por eso veréis que hay componentes, y de hecho la novela empieza así. La novela empieza, que lo refleja muy bien la cubierta, después de 2 días de tormenta, de unos días de grandísimas tormentas, aparece un carromato varado en el río, enfrente de un pueblo que está perdido y remoto. Como está rodeado de agua, no se pueden acercar al carromato, pero del carromato nadie sale. En esos días no sale nadie. Pero tiene que haber alguien, porque el carromato ha llegado hasta allí, con lo cual se supone que tiene que haber alguien. Y esto ocurre en la primera página, y a partir de ahí, como se ha generado esa pregunta de qué hay en el carromato, quiénes vienen en el carromato, pero lo más importante para los personajes de San Antonio es para qué vienen aquí, para qué viene nadie a este pueblo. Y a partir de ahí pues, se genera ese juego de espejos, porque cada persona piensa en función de cómo es, de cómo actúa, de su manera de pensar y de vivir, pues lo que es un espejo de lo que puede querer o puede querer que venga en ese carromato. Y bien, si queréis comentar algo, preguntar algo, facilito. Nada, los que ya lo habéis leído,
¿Habéis empezado a leerla? ¿Sí? Bueno, a mí me ha encantado la novela, hace tiempo que no me lo he pasado también con un libro. Me ha encantado, aparte de la intriga, la ternura con que se han vestido los personajes, la situación, cómo trata uno el miedo, la superstición, el miedo a lo desconocido. Me he reído un montón, o sea, lo he encontrado, hace mucho que no me lo he pasado también con un libro y la verdad la recomiendo porque sí, me ha gustado mucho. Gracias, muchas gracias. Bueno, debo decir que no es una novela realmente de humor, o sea, no busca el humor, lo que busca es una serie de acciones, pero sí que tiene un componente, bueno, cómico, de situaciones que pueden resultar realmente cómicas. Bueno. Sí, y que tú tratas los personajes de forma simpática, o Sí, sea, los sí, cuidas. sí. No sé, yo pienso, es verdad que Sí, no es sí, de humor, no, pero sí. yo también, como ella dice, yo me lo he pasado muy bien. Sí. También hay un poco de esperpento. Es un poquito de esperpento. En la presentación de Madrid me preguntaron si, por ejemplo, se parecía a Amanece, que no es poco, la película, si entraba en el absurdo. Pero claro, el absurdo muchas veces el humor es inconexo, o sea, el humor puede ser una serie de situaciones de gag que no tienen, no tienen por qué estar enlazados con una trama. Pero esta novela tiene una trama muy definida de principio a fin y luego sí que las circunstancias y la relación entre los personajes sí que da lugar a eso, no sé yo, que os leáis todo lo que queráis. Empezaba a leerla y me he leído. Entonces, es un halago también. Porque... Pues ya verás cuando la acabes. Bien, ¿algo más o algo que queráis comentar? ¿Vosotros? No, que yo estoy encantada de estar aquí. Genial. Bueno, pues también, No, ¿vas a decir algo? No, que iba a decir para los que la empiecen, el primer capítulo es como, es una acumulación de momentos. Sí, el primer capítulo, que mucha gente me ha dicho que tenía que buscar en el diccionario un montón de palabras, solo es ese. No, sí, pero no me refería a eso. No, es caos en total, pero es que eso está hecho con una intención precisamente de generar un caos en los lectores. O sea, ese caos lo quería transmitir y una forma es esa de decir, pero vamos a ver, ¿Esto qué es? ¿esto qué es? O sea, es como, bueno, es utilizar el lenguaje para crear un efecto, ¿sabes? El lenguaje no interpreta como si hubiera puesto palabras que no existen o hubiera puesto palabras mal escritas. El efecto hubiera sido el mismo. No lo hago porque eso sí que puede hacer pensar a la gente que el libro tiene defectos de imprenta y no es cuestión de funcionar con eso. Pero es esa sensación de caos que luego, una vez que pasa, que es la segunda página, luego la historia es lineal, es sencilla, porque yo tampoco quería escribir una... Bueno, los escritores no tenemos que lucirnos por la forma. Los escritores no tenemos que contar una historia. Cuando un escritor intenta demostrar lo bien que escribe, que tiene palabras rebuscadas o el dominio del léxico que tiene, mal asunto. Porque si te apartas de la historia y de lo que se trata es de que tú te metas en la historia y estés dentro de principio a fin. Y eso es lo que he intentado conseguir. Muy bien, y nada, y ya pues si terminamos, pues firmo libros a los que queráis que firme libros. Y otra cosa con la que quiero terminar es que estoy muy contento de estar aquí, porque hacía mucho tiempo que no venía y porque para mí Mallorca es un lugar muy especial, porque vine aquí con 20 años, recién cumplido más o menos, o 21, y estuve hasta los 40, estuve o 41 o 20 años viviendo aquí. Tengo muchos amigos aquí a los que no había visto hace muchísimo tiempo, he podido estar con mi familia otra vez. Y bueno, ¿qué puedo decir? Porque se lo puse en la dedicatoria a un amigo el otro día, que solamente por estar aquí y por reencontrarme con la gente que hace tanto tiempo que no he visto, a mí ya me merece la pena haber escrito y publicado la novela. Si luego me dan el Nobel o el Cervantes, tampoco lo voy a despreciar, pero que para mí, aparte de las buenas opiniones que estoy recibiendo, yo a mí con este momento que estoy viviendo aquí ahora mismo quiero decir que estoy muy feliz. Y muchas gracias por venir
y bueno, y firmo libros.